Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Noticias: hasta ayer a las 7 de la noche, el Pleno del Congreso tenía en agenda debatir las 4 mociones de censura contra el presidente del Consejo de Ministros. Los votos sobraban para censurar al señor Adriancén cuando de pronto todos los peruanos nos dimos con la sorpresa de un pronunciamiento público donde el señor Adriancén renunció, acompañado por la presidenta y todo su gabinete. ¿Qué pasará ahora en el Congreso de la República? ¿Qué es lo que corresponde? Los ministros han presentado su renuncia, estas han aparecido hoy en el Diario Oficial. Vamos a conversar sobre ello con José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, y el señor Enzo Helguera, abogado y analista político. Pero antes, Irwin nos trae novedades a las 8:39. Adelante, Irwin. Gracias, Mávila. Buenos días. ¿Sabías que existe un software que te ahorra hasta un 75% de tiempo en los procesos de rendición de gastos? Rindegastos es la plataforma líder en Perú y Latinoamérica, que valida la información de los gastos con SUNAT y optimiza todo el proceso. Haz que rinda tu tiempo, haz que rinda con Rindegastos. Descubre más en rindegastos.com. 8:39 en la cabina de RPP. José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, especialista en asuntos parlamentarios, y Enzo Helguera, abogado, analista político. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Ambos. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora en el Congreso? ¿Qué es lo que toca? Porque se adelantó. Gustavo Adriancén parece que sumó votos, se dio cuenta de que la censura era un hecho, a pesar de los cambios sorpresivos de la tarde, y la suerte estaba prácticamente echada. Por lo tanto, sale y renuncia. Señor Chevasco, muy buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, el Congreso retomará su agenda a la espera de que sea nombrado nuevamente el Consejo de Ministros por parte de la presidenta. Y ese nombramiento debería suceder, en mi opinión, hasta antes que ella pueda viajar, en caso el Congreso le otorgue permiso a la ciudad de Roma. Pero vamos, la moción de censura ya no tiene razón de ser. Ya no tiene razón de ser, ya han sido publicadas respectivamente las resoluciones de aceptación de renuncia por parte de la Presidenta de la República, es decir, ya esas censuras han sido archivadas por defecto en el Congreso, ya no existen. El pedido de viaje, de permiso de viaje al Vaticano presentado por la presidenta, donde además suma o extiende la invitación al presidente del Congreso y a la presidenta del Poder Judicial, ¿se puede ver antes de conocer a los integrantes del gabinete? No, bueno, en teoría podría, pero políticamente y dada la estabilidad que el país necesita, la señora presidenta precisa que nombre a un nuevo gabinete, porque en ausencia de ellos el Ejecutivo tiene que seguir funcionando. Mal haría ella en querer viajar sin haber nombrado antes al presidente del Consejo de Ministros y a los respectivos ministros de Estado, donde empezaría ya con la cuenta para la confianza que el Congreso tiene que otorgarle al nuevo gabinete. Correcto. Ahora, no sabemos si ese permiso está asegurado o no. Así es. Todavía no hemos visto, y de pronto la elección que haga la presidenta puede también inclinarle la balanza a favor o en contra. Señor Helguera, ¿cómo leer este momento en el Poder Ejecutivo? Una rotación intensa de ministros, hemos hablado ya lo que duran más o menos en promedio. El sector interior, 8 ministros, cambios sorpresivos a las 3 de la tarde que nadie entiende. Los gremios se han pronunciado. Aparentemente el señor Salardi estaba cumpliendo una agenda importante y de pronto sale de Economía, poco más de 100 días en el cargo. El ministro del Interior nombrado hace poco más de un mes, que no dio una sola entrevista y al que prácticamente nunca le vimos la cara, también es cambiado, ¿no? Y este juego, traspasando de transportes del señor Pérez Reyes a Economía, que nadie entiende. ¿Cómo leer? ¿Qué está ocurriendo, diría usted, en el corazón del gobierno en este momento? Bueno, más que solo este momento, es en sí el gobierno de Dina Boluarte, que ha tenido 65 cambios de ministros, ¿correcto? Eso sumada a 4 gabinetes. Entonces, esa inestabilidad constante ocurre cuando dos situaciones. Uno, no eliges a las personas adecuadas para las carteras o para la mayoría de ellas. Y dos, más prima temas de empatía, de simpatía, de cercanía o de influencia en el entorno presidencial para tomar el tipo de decisiones y de elecciones
a quienes colocamos en los ministerios. Ahora, pero acorralada por esa situación, sin embargo, la presidenta el día de ayer por la tarde nombraba como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones a César Sandoval Pozo. Y vamos, que prácticamente al instante las redes y los medios de comunicación dieron cuenta de la cercanía de esta persona con el señor César Acuña, ¿no? Es más, en el Parlamento se le exigía, algunos parlamentarios decían, bueno, que Alianza para el Progreso de una vez sincere y diga abiertamente que es la bancada oficialista en este momento. APP dijo por su cuenta que esta era una decisión personal y que incluso iba a haber un tribunal de ética, pero usted podría decir que aquí hay una suerte de cogobierno entre la señora Boluarte y el señor Acuña. Bueno, yo creo que es un cogobierno camuflado, porque las evidencias y todos los movimientos nos indican que sí, no formalizado, porque no han sido capaces de asumir ese rol. El argumento es la gobernabilidad, pero claramente hay una protección que es además notoria. Por ejemplo, con el tema del respaldo de Adriancén, ellos fueron los primeros en manifestarse y los únicos como bancada en decir que lo iban a respaldar. Entonces, prácticamente el tiro de gracia vino por parte del fujimorismo. Entonces, esta suerte de ellos, de alguna manera, es una especie de parachoque para justamente darle una comodidad al gobierno de poder moverse, que no ha sido suficiente, por supuesto, para respaldar a Adriancén y este tipo de presiones sociales que se están acumulando y que terminan como una olla de presión dentro del Ejecutivo. ¿Cómo leyeron el comunicado de Fuerza Popular que prácticamente, digamos, terminó de zanjar la situación del señor Adriancén? Mira, estamos entrando en época electoral y esto es importante tomarlo en cuenta porque ya las bancadas en el Congreso que le daban cierto apoyo al gobierno tienen que irse distanciando. Y esta ha sido una muy buena oportunidad, la crisis que atravesó el ex premier Adriancén, para que las bancadas políticas ya vayan demostrando su oposición ante el gobierno, porque se vienen en el corto plazo aspectos muy interesantes, Mávila. El nuevo presidente del Congreso. Un presidente que, en mi opinión, debería ser alguien que no vaya a la reelección. En segundo lugar, viene el tema del deseo de incrementar el gasto público para la campaña electoral y que desde el gobierno también se destinen recursos hacia los órganos políticos como municipalidades, gobiernos regionales, de partidos que están también inmersos en la campaña electoral. Por eso que nosotros en el análisis que tenemos que hacer, gobierno, Congreso, tenemos que tomar en cuenta estos dos aspectos, por cuanto una de las razones por las cuales se dice que el ministro Salardi tuvo que renunciar fue justamente por no ceder a las presiones para incrementar el gasto público de cara también al déficit fiscal que tenemos en el país. De acuerdo. Permítanos cumplir con nuestros... Mañana retomamos ampliación de noticias en la mesa. José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, y Enzo Helguera, analista político. El señor Chevasco advertía con razón que es un momento interesante en el Parlamento porque las bancadas han comenzado a marcar distancia del gobierno. Y esto porque se dan cuenta, un gobierno que ha perdido muchísima popularidad, por no decir que prácticamente se encuentra en el suelo, por lo menos lo que dicen las últimas encuestas, no supone capital político en momentos preelectorales. Pero, a ver, tenemos también al congresista Jorge Morante, vocero alterno de la bancada de Somos Perú, que está listo para participar y contarnos él cómo lee este momento en el Ejecutivo tras la renuncia del señor Gustavo Adriancén. Congresista Morante, muy buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Mávila, buenos días a todos y buenos días a Pepe Chevasco, a quien estimo muchísimo. De igual manera, un abrazote. Correcto. El día de hoy estaba previsto analizar o debatir 4 mociones de censura. Esto ya prácticamente no tiene ningún sentido porque el señor Adriancén se adelantó y renunció por la noche. ¿Cuál es la postura de Somos Perú? ¿Qué va a pasar hoy en el Parlamento? Hoy día, si ya el presidente del Consejo de Ministros ha renunciado, ya la sesión de la mañana que se iban a ver las mociones de censura ya no tiene sentido. Lo que habría que esperar es si es que el presidente del Congreso igual abre la sesión señalando que ya no tiene sentido igual continuar con la censura y a lo mejor continuamos viendo proyectos de ley o de lo contrario esto se va a ver en la tarde.
De acuerdo, el viaje de la presidenta al Vaticano, ¿es un tema que se podría discutir hoy? Probablemente. No está obviamente en agenda, pero sí probablemente. ¿Sin necesidad de que se haya nombrado a un presidente del Consejo de Ministros? Yo creo que se necesitaría que primero nombre un presidente del Consejo de Ministros, ¿no? No creo que sea tan, digamos, irresponsable en el sentido de viajar sin tener presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Somos Perú apoyaba la permanencia, viajar. Claro. Somos Perú apoyaba la permanencia de Adrianzen en el gabinete, en la conducción del gabinete. Nosotros no habíamos tomado una decisión, la íbamos a tomar hoy día en la mañana, nos ganó Adrianzen, pero yo en lo particular creo que los cambios que se vieron ayer eran unos cambios cosméticos y que en realidad lo que se debería de cambiar era la cabeza. Pero bueno, Adrianzen ya renunció y ahora hay que ver cómo reestructuran el gabinete, ¿no? Ojalá que haya una reestructuración real, ¿no? ¿Qué significaría una reestructuración real? Porque, ojo, el nuevo presidente del Consejo de Ministros también tendrá que pedir en su momento el voto de confianza al Parlamento. Sí, claro, por eso te digo, ojalá que sea una reestructuración real y que muestren una política que sea realmente favorable para el país, sobre todo con los grandes problemas que tenemos ahora, ¿no? Que es el tema de la seguridad ciudadana y el tema de la economía. Por ejemplo, qué gestos se podría dar desde el Ejecutivo para que satisfaga esa demanda que usted ha planteado, de que en efecto se va a pensar en los intereses del país? Primero, que en realidad muchos de los ministros que están ahí tienen una carga política muy contundente, ¿no? O sea, muy clara, ¿no? Aunque yo creo que debería de buscarse básicamente a personas más técnicas que puedan de verdad llevar adelante el país durante este año y pocos meses que le queda de gestión. ¿Hablaría usted de algunos casos en particular que deberían ser cambiados? No, yo creo que en general se debe evaluar todo el gabinete, ¿no? Todo el gabinete, porque evidentemente la situación del país y la situación del gobierno, en virtud de las últimas encuestas, está pues prácticamente en cero, ¿no? O sea, es el gobierno con menor aceptación popular que hay, y eso no es solamente responsabilidad de Dina Boluarte, sino también de su gabinete, que tal vez no ha logrado los objetivos que debería de haber conseguido en su oportunidad. ¿Y qué, por ejemplo, haría que Somos Perú no le diera el voto de confianza al nuevo premier? Bueno, yo creo que eso se vería en la medida que se note que la presencia en el gabinete simple y llanamente haya sido, pues, como te dije hace un momento, un cambio meramente cosmético, pero que en términos reales se siga con los mismos tipos de política que claramente han demostrado que no están dando resultados. Correcto, pero yo le estaba pidiendo alguna precisión. Usted me dice que estaría esperando, pero hay casos concretos. Por ejemplo, el señor Sandoval, ¿debería continuar en el Ministerio de Transportes? Yo creo que no, porque en realidad se ha demostrado el día de ayer, ni bien lo han nombrado, ¿no?, una participación política muy concreta, aunque nosotros como bancada llevamos una muy buena relación con la bancada de Alianza para el Progreso, pero frente a unas posibles elecciones que se van a llevar a cabo el próximo año, es de verdad muy peligroso que tengamos a un militante de un partido, ¿no?, en un ministerio que maneja la gran cantidad de presupuesto que tiene el Ministerio de Transporte, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, congresista Morante, por haber participado del programa. Estaremos atentos entonces a la postura que tenga Somos Perú y a lo que ocurra hoy en el Parlamento. Muy amable y buenos días. Muchísimas gracias, Mávila, muy amable para atenderte. Gracias. Son las 9:11 y a la mesa nuestros invitados, tanto para José Chevasco como para el señor Helguera, creo que era el turno del segundo. ¿Qué podría hacer la presidenta para garantizar un nuevo respaldo en el Congreso? El respaldo para un nuevo gabinete. ¿Qué tendría que hacer para no depender de pronto de la bancada de Alianza para el Progreso hoy por hoy? Porque incluso hay voces que hablan, ¿por qué no?, de una vacancia presidencial. Bueno, en principio creo que la materialización de esta alianza o del acuerdo que pueda tener con APP y que además APP lo ha dicho claramente, que en favor de la gobernabilidad ellos van a apoyar siempre,
el gabinete, etcétera, y las críticas que puedan tener frente al gobierno son además muy tibias, ¿no? O nadie les cree porque al final se les nota siempre juntos. Pero ya no es suficiente el apoyo de APP. Definitivamente no. Tiene que ampliar el abanico y que además le garantice la independencia del Premier, el que pueda estar de una manera con mucho más armónica con las diferentes bancadas parlamentarias. Creo que la relación ha existido y existe, aunque no se sabe ahora el contrapeso y la fuerza política que se va a ir reacomodando en relación no solamente al año preelectoral, sino también a un desgaste, no solo en su popularidad, sino en todas las acciones del gobierno. Sin embargo, sí creo que hay un apoyo, porque el día de ayer diferentes congresistas de diferentes bancadas estuvieron hablando en distintos medios de comunicación y pude analizar una cierta congruencia, por lo menos de algunas de las bancadas, en relación a incluso el viaje de la presidenta, y eso me lleva a relación de que ellos ya más o menos pueden saber a quién se va a colocar dentro del premierato. Es decir, que en el Congreso ya se conocería o se habría filtrado quién sería el reemplazo de Adriancén, o se habría negociado, vamos a ponerlo así, porque de pronto en política no se descarta, por el contrario, se habla mucho de negociación. El señor Arana, Eduardo Arana, ministro de Justicia, o Daniel Maurate, ¿cuál es una mejor carta para la presidenta? Se mencionó esos dos nombres. Correcto. Yo creo que de pronto podría ser Arana, me inclino un poco más por Arana, por el tema de su relación parlamentaria, del expertise que también tiene. Entonces, creo que sería la persona más propia para este cargo y que se va a mover de manera adecuada con las diferentes bancadas parlamentarias y las va a escuchar tras el cambio también del MEF, aunque evidentemente muchos han manifestado en contra. Creo que también es una salida en aquello que comentaba Chevasco en relación al uso del presupuesto, porque al final del día, Mávila, esta relación depende de los votos del Parlamento. Y si tú tienes satisfecha en una u otra manera la demanda de las bancadas, sin importar que la presidenta llegue al 0% de aprobación, se va a sostener. Opinión de José Chevasco. Daniel Maurate también está en el bolo. ¿Qué opinaría usted de esa elección? Tengo la suerte de conocer profesionalmente a ambos ministros. La ventaja del doctor Arana radica en que él conoce más el funcionamiento del Congreso y cómo se mueve la dinámica política alrededor de 13 bancadas que tiene el Parlamento. Sin embargo, también Maurate conoce por la expertise que ha adquirido como ministro de Estado. Yo creo que en ambos podría recaer una buena designación del premierato, en el cual la presidenta podría conseguir la estabilidad política, sobre todo en un entorno también inestable del Congreso por la cantidad de bancadas que tiene. ¿La permanencia de Sandoval? Creo yo que debería él salir del gabinete, lo conozco también a César, pero dada la coyuntura política en que se ha desenvuelto su nombramiento, creo que por el bien y la estabilidad política del país, César debería retornar al puesto que estuvo ocupando en el Poder Ejecutivo. De acuerdo. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Han sido José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, y Enzo Helguera, analista político, con nosotros.